¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad, exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Ustedes saben que en nuestro programa tratamos temas que son de índole crucial, de índole estratégico, y que, sin embargo, están muy cercanos a la realidad cotidiana, a la realidad de todos los días. Hoy vamos a hablar justamente de gobernanza mundial, y vamos a hablar de G20, y vamos a hablar de liderazgo, y lo vamos a hacer consultando a un especialista realmente de fuste. Tenemos el honor de presentarles a ustedes un programa muy especial, después de los títulos de Clase Ejecutiva. Sí, señores, la emisión de hoy se titula justamente Gobernanza Mundial y tengo el enorme placer y honor de recibir al doctor Jorge Heine. Jorge. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido a Clase Ejecutiva. Encantado de estar acá. Bueno, después de tantas opiniones que nos has brindado a través de Clase Ejecutiva Radio, finalmente estamos haciendo el programa de televisión que nos habíamos prometido. Es otra etapa. El doctor Jorge Heine, que es investigador distinguido del CIGI, el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, es nacido en Santiago de Chile, abogado y politólogo. Después de completar la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, estudió en la Universidad de York, en el Reino Unido, estudió análisis político moderno y también estudió en Stanford, California, donde hizo su maestría y su doctorado. El doctor Heine colabora también con el Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington, D.C., donde ha sido director adjunto del programa de América Latina y allí desarrolló una pasión muy especial por la política pública, justamente de reflexión, y ha trabajado sobre América Latina, América del Norte, Europa, África y Asia. El doctor Heine justamente es titular de Gobernanza Global e investigador distinguido del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, prestigiosísimo think tank, centro de pensamiento y propuestas, con sede en Toronto, Canadá, fuente de referencia para los analistas internacionales desde hace mucho tiempo y fundamentalmente en este momento. Y justamente les quería decir que desde el CIGI surge este upgrade, este nuevo salto que se produce a nivel planetario, que es llevar el G20 de una reunión de ministros, como lo era antes, a una reunión de jefes de Estado, de presidentes. Y nosotros tenemos el honor y el orgullo hoy de presentar una de las personas que pertenece al grupo que llevaron esta propuesta, fundamentalmente creo que al expresidente George W. Bush y al presidente Sarkozy. Correcto. Y esto fue una iniciativa que surge del entonces primer ministro de Canadá, Paul Martin, que él había sido como ministro de Hacienda de Canadá, una persona que llevaba el pandero en el desarrollo del G20 a nivel de ministro de Hacienda. Y cuando él accede al cargo de primer ministro de Canadá, él propone esta idea. Y Ricardo, yo creo que tú que eres un hombre que trata con las ideas a nivel internacional, para ti esto debe ser particularmente interesante. ¿Por qué? Porque la creación del G20 demuestra la importancia de las ideas. Cuando nosotros propusimos esto, mucha gente nos dijo: esto no va a ninguna parte, esto es una cosa completamente utópica. Se va a reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas antes que esto ocurra. A los Estados Unidos no les interesa, al presidente George Bush menos, que le cargan estas cosas. Esto no va a ocurrir nunca porque están perdiendo el tiempo. Y esto nosotros lo empezamos en el 2004. Y en el 2008, ¿quién llama a la primera reunión del G20 en Washington? El presidente George Bush. Ahora, algunas personas me han dicho: Jorge, no seas ingenuo, la única razón por la cual se convocó a este grupo fue por la gran recesión que estaba ocurriendo en ese momento.
no fue por otra cosa. Y a mi juicio, ese argumento también refleja una falta de comprensión del papel de las ideas. Si la idea del G20 no hubiera estado puesta sobre la mesa, por mucha recesión que hubiese, no se habría llamado al grupo. Entonces, es no entender el papel de las ideas, el atribuirle solamente a la crisis de ese momento, la creación del mismo. Entonces, mira, yo soy alguien que cree firmemente en que las buenas ideas pueden cambiar el mundo y pueden cambiar las realidades, y por eso que hago lo que hago. ¿Qué se puede esperar del G20, Jorge? ¿Qué podemos pretender, qué podemos ambicionar del G20? A ver, yo diría dos cosas. Lo que ha ocurrido con el G20 hoy día, Ricardo, es que para todos los efectos ha pasado a ser lo que algunos han denominado el comité central de la economía mundial, ¿no? Es el lugar donde se discute cómo mantener andando este motor que todos necesitamos, que es la economía mundial. Ahora, ¿cuál es el gran tema en este momento? A mí, debo confesarte, lo que me preocupa mucho es el poder redinamizar la economía mundial. Sudamérica, Argentina, está pasando por un buen momento, pero en el norte no es lo mismo. Sabemos cómo está Europa, Estados Unidos no logra salir de sus problemas, y hay un problema de lograr de alguna manera generar el crecimiento que se requiere. Yo creo que el G20 debe recuperar lo que ocurrió en la ronda de Londres de abril de 2009 y luego en Pittsburgh en septiembre de ese año, y que es retomar la iniciativa de poner ideas, porque acá hay un tema muy complicado, tú sabes mucho de economía. Por alguna razón se está poniendo sobre la mesa la idea que la mejor manera de estimular el crecimiento es recortando el gasto. A mí me parece que eso es una idea que realmente cuesta mucho entenderla en términos estrictamente lógicos. Se vivió pero sin en Argentina embargo, en el 2000, ¿eh? No. Bueno, por eso. Entonces, eso es un tema que está presente en Europa, está presente en Norteamérica, en distintos sectores. Estamos viendo los efectos que eso ha tenido. En el caso del Reino Unido, está en este momento con una contracción económica, precisamente porque han aplicado esta política. Entonces, yo creo que hay un tema ahí muy de fondo, de cómo lograr redinamizar la economía mundial. A mi juicio, esa es la gran tarea que tiene por delante el G20. Ahora, Jorge, ¿le falta algo al G20 o es suficiente así como está? A veces me da la impresión de que no sé si están realmente todos representados. Esto es algo que hemos charlado varias veces. Mira, yo creo que ahí hay dos cosas. Hay algunos que dicen, bueno, el G20 está muy bien, pero Naciones Unidas tiene 193 miembros. Bueno, yo personalmente creo que si es complicado llegar a acuerdo en una mesa entre 20 representantes de gobierno, te imaginas lo que sería tener 190. Entonces yo creo que hay un límite. El G20 ha sido un avance importante en relación a lo que era el G7 y el G8. Y me parece que el pretender formar un grupo de 50 o 60 realmente ya es no entender cómo funcionan estas cosas. Porque acá hay una dinámica de manejo. No se puede gestionar algo en asamblea. Usted necesita un comité, no puede ser una asamblea. Entonces yo creo que el G20 en muchos aspectos, uno podrá decir de estar, me parece existe, es lo que hay, y tenemos que trabajar en eso. Y el otro punto que te lo he comentado anteriormente, y para América Latina acá hay un desafío muy importante. El próximo año, por vez primera, la reunión del G20, y por lo tanto la presidencia del G20, le va a corresponder a un país latinoamericano. La reunión va a ser en México, en julio, y yo creo que eso le presenta un desafío muy importante, no solo al país anfitrión, no solo a México, sino que también a América Latina en su conjunto, Brasil y Argentina particularmente, pero también a la región en su conjunto. En el G20, digamos, los jefes de Estado no tienen mucho tiempo para reunirse. Hablan, discuten, pero hay una serie de preparativos entre reunión y reunión, entre summit y entre cumbre y cumbre, que es muy importante. Vos sos una persona que vive el G20 desde adentro. ¿Fluye bien la información? Te lo pregunto, Jorge, francamente, porque pareciera que en estos tiempos esos odios milenarios, esas broncas que vienen desde hace siglos, las nuevas alianzas, los viejos odios y las nuevas alianzas, todas estas cosas están dando vuelta, y por ahí me parece, da un poco la sensación de que pudiera
funcionar ese fenómeno de teléfono descompuesto, donde se pasan facturas, hay reproches? A ver, mira, yo creo que has puesto el dedo sobre la llaga, creo que va a ver importante. A ver, primero, lo importante entender acá, la gracia de estas reuniones, y que la hace distinta a, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU o otro tipo de reuniones de grupos más grandes, es el que se pueda dar una relación más informal entre los representantes de los países, que pueda haber un diálogo. Lo que no puede ocurrir y que distorsiona el propósito de estas reuniones es que cada uno de los jefes de Estado y jefes de gobierno llegue a leer discursos preparados por sus asesores, con lo cual no se avanza nada, eso lo conocemos todos. La gracia es que haya un intercambio, que haya toma y daca, y que de alguna manera estén dispuestos a escuchar las ideas de otros, a cambiar sus propias posiciones y por lo tanto avanzar en resolver las cosas. Entonces, la preparación de estas reuniones es muy importante. Tú sabes, conoces la especie de los famosos Sherpas, que son las personas que trabajan con cada uno de estos líderes y que son los que hacen todo el trabajo preparatorio, un trabajo muy grande y muy significativo. Pero luego, a mi juicio, lo que es muy importante es la reunión misma, que haya esa posibilidad de intercambio. Te pido autorización para ir a un corte comercial. Sí, enseguida regresamos con más Gobernanza Mundial aquí, en Clase Ejecutiva. Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar más de 350.000 pesos por solo 2 pesos. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, el Bahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elbahiense.com. Manténgase informado en Clase Ejecutiva Online. www.claseejecutiva.tv. Alimento para pensar. Gobernanza Mundial es el título de nuestra emisión y nuestro tema de hoy. Y les quiero decir que estamos con el doctor Jorge Heine, que es investigador distinguido del CIGI, el Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional. El Centro justamente para la Innovación en la Gobernanza Internacional es el principal think tank, el Centro de Pensamiento en Relaciones Internacionales de Canadá, y es uno de los más importantes del mundo, en relaciones internacionales en general. El CIGI ha sido el principal impulsor, les decía, de la reunión, justamente, digamos, de la reunión de G20 como jefes de Estado, como jefes de gobierno. La primera, como dijo el doctor Jorge Heine, llevada a cabo el 15 de noviembre del 2008 en Washington y que luego se ha venido llevando a cabo desde entonces. El doctor Heine es un académico de renombre en varios países del mundo, también fue viceministro de Defensa en Chile en 1993 y embajador chileno en Sudáfrica en el 94. Justamente allí, en dicho país, en Sudáfrica, fue el primer embajador en presentar sus credenciales al presidente Nelson Mandela, Jorge. Fuiste vos el primer embajador. Correcto. Y colaboró con Mandela y el arzobispo Desmond Tutu en el establecimiento de la verdad y la reconciliación, por lo cual la experiencia de Jorge Heine realmente es extraordinario en cuanto a transición se refiere. En el 99, el doctor Heine se convirtió en ministro de Bienes Nacionales en el gobierno de Chile, posteriormente fue nombrado embajador de Chile en India, Sri Lanka, Bangladesh en el 2003, cargo que ocupó hasta su incorporación en el CIGI como miembro distinguido en el año 2007. En el 2010, Jorge Heine, el doctor Jorge Heine, fue reconocido como uno de los 10 canadienses hispánicos más influyentes y sin duda sus análisis también influyen, por supuesto, a nivel planetario. Jorge, la relación entre entonces los mandatarios en el G20, correcto, ¿qué se respira a nivel emocional, a nivel de sensación? ¿Es buena? Sí, a ver, yo creo que el G20 ha pasado por alza y baja. Yo creo que empezó muy bien en Washington, después particularmente en Londres y en Pittsburgh. Luego
las cosas se complicaron. Yo creo que la presidencia de Francia estuvo marcada por la crisis de Europa. Claro. El presidente Sarkozy tenía grandes ambiciones para el G20, pero de alguna manera se vieron frenadas por la crisis europea. Ahora, respecto de la dinámica de grupo que tú me señalabas, es un tema bien interesante. ¿Qué pasaba? En el G7 se respiraba un ambiente de club. Eran todos, salvo Japón, del espacio atlántico. Japón también es un país desarrollado. Y había un ambiente como muy cómodo. Claro. Ahora, con el G20 eso cambia, ¿no? Primero aumenta el número, pero también las tradiciones políticas, la manera de interactuar en la China, en la India, en Brasil, en Sudáfrica, son distintas. Entonces, no es lo mismo que estén reunidos Claro. el presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, en una mesa conversando en unas cosas, a que estén también estos otros. Entonces, hay un tema ahí complejo y hay gente que cree que por eso que es importante que se mantenga el G7 y creen que el G20 tiene una cierta limitación. Yo discrepo. Yo creo que el G20, la gran ventaja que tiene es su mayor representatividad. Las economías que están creciendo en el mundo de hoy son las economías del sur. Y el pretender resolver los problemas económicos del mundo con las economías que están básicamente contrayéndose, con grandes dificultades, no tiene sentido. Es un despropósito. Entonces, lo que hay que hacer es hacer funcionar esto. Justamente te quería hablar ahora que hablas de esto que es más compartido, que es más hablado el tema, que hay un mayor número de interlocutores sin caer en la guía telefónica. Yo digo, con todo respeto, las Naciones Unidas a veces es un conjunto de 192, 196 países, es casi la guía telefónica. No pueden de los gestionar. países, claro. Entonces, está muy bien, pero no pueden gestionar. Ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de esta hipótesis que se puede dar en N años de un gobierno mundial? Que cada vez tiene más personalidades a favor, el mismo Papa Benedicto XVI, bueno, un amigo tuyo, una gran autoridad francesa, Olivier Giscard d'Estaing, etcétera, ¿no? Correcto. Mira, a ver, yo diría dos cosas. A mí me parecería una muy buena cosa que ello ocurriera. Habiendo dicho eso, yo debo expresar mis prevenciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reforzar las instituciones que permiten la gobernanza internacional, que es algo menos ambicioso que el tener un gobierno mundial. Yo personalmente, creyendo que es algo deseable, yo creo que todavía los tiempos no están como maduros. Y yo creo que por ahora el gran desafío que tenemos es fortalecer los mecanismos de gobernanza internacional. ¿En qué sentido? La palabra gobernanza no siempre es bien entendida, pero básicamente se refiere a la participación de una cantidad de entidades, incluyendo la sociedad civil, partidos políticos, países, organismos internacionales, en de alguna manera de consumo, crear ciertos regímenes y crear las condiciones para que podamos seguir progresando y seguir avanzando. Más que un ente centralizado, yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para fortalecer los lazos entre estas entidades, dentro de las cuales el G20, a mi juicio, cumple un rol muy significativo. Y las entidades estas de las que se está hablando, es decir, las regiones geográficas optimales, podrían ser un puente, es decir, es como una versión evolucionada de los bloques económicos. Los bloques económicos están hechos para defenderse, las regiones geográficas optimales basadas sobre similitud cultural, económica, política, social, como un puente hacia el futuro. Yo creo que eso es algo que hemos conversado anteriormente. Yo creo que efectivamente ese es un paso intermedio. O sea, antes de llegar a algún tipo de gobierno mundial, que todavía a mi juicio le falta mucho, yo creo que a lo que vamos a aspirar por ahora es a fortalecer los mecanismos de integración regional. Y eso nos puede ayudar a... Básicamente, yo tengo un libro sobre ese tema, El lado oscuro de la globalización. Yo te lo quería agradecer justamente. Perdón, si me lo pueden tomar en cámara, lo tengo acá. Me lo acaba de regalar Jorge Heine, el doctor Jorge Heine. El lado oscuro de la globalización, se los recomiendo vivamente. Bueno, ¿lo hiciste? ¿Está traducido ya al castellano? No está traducido al castellano, pero está en inglés. Muchas personas lo pueden leer. Es comprensible. No, lo que te decía, para enfrentar estos desafíos de la globalización, los países, estos 193 países son miembros de Naciones Unidas, y hay más, no todos son miembros de Naciones Unidas, es muy difícil que lo hagan solos, o sea, no se puede, tienen que agruparse. Y en ese sentido las regiones
cumplen un rol significativo. Tenemos el NAFTA en el norte de las Américas, se ha creado ahora el CELAC en estos días, en América Latina y el Caribe. En Europa tenemos la Unión Europea con todos los problemas que está teniendo, ¿no? Está la Unión Africana, pero básicamente los países sienten la necesidad de juntarse para de alguna manera generar respuestas comunes, sin ningún espíritu centralizador ni controlador, sino que para coordinarse, porque si no, no se puede, o sea, es imposible, ¿no? La situación es complicada justamente, y lo que sería deseable evitar es que se complique aún más en términos que de luego no tenga retorno. ¿Me permitís? Vamos a una pausa y enseguida regresamos con el final de Gobernanza Mundial aquí, en Clase Ejecutiva. En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com. Altman Construcciones. Oficinas sustentables y viviendas edificadas con los mejores materiales y la mejor tecnología. Estética, funcionalidad, versatilidad y confort, con garantía y servicio postventa. Oficinas sustentables y viviendas Altman. Disfrútalas hoy, manteniendo su valor para siempre. www.altman.com.ar. Televisión argentina de calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. El lado oscuro de la globalización, el último libro, bueno, el reciente libro. El último de una serie, porque ya vienen más, del doctor Jorge Heine, nuestro invitado especial de hoy, analista de gobernanza mundial. Jorge, ¿hay un problema de liderazgo hoy en el mundo, según tu opinión? Sí, yo creo que sí, efectivamente tenemos un problema. Si uno mira ciertos momentos en la historia, la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, un Churchill, en los años 50, en la formación de Europa, un De Gaulle, un Adenauer. Yo creo que hoy día los problemas que tenemos, que en parte importante son problemas de resolver cuestiones políticas, no son temas en que los técnicos no tengan necesariamente las respuestas. Hay un tema en que se requieren respuestas políticas y yo tengo la sensación de que muchas veces los líderes no han estado a la altura de eso. El rol de Alemania que ha tenido primeros ministros tan destacados como Adenauer, como Helmut Schmidt, como Willy Brandt. Angela Merkel está en una situación muy difícil, digamos, es entendible, pero muchos opinan que ella, en vez de ir adelante, se ha ido quedando atrás. Y toda esta crisis europea que se ha ido estirando tanto, a partir de lo de Grecia y también de otros países del Mediterráneo, muchos opinan de que si se hubiese resuelto hace un año atrás, la situación no estaría tan grave. En cambio, el tema se ha ido chuteando para adelante, generando, a mi juicio, grandes dificultades. Es una cuestión de liderazgo también, el tema en Medio Oriente, la relación con hoy Irán, eso es específica y especialmente tenso, ¿no? Sí, y ahora, peligroso. Por supuesto. Ahora, en el caso del Medio Oriente, Ricardo, yo diría que es un tema que va más allá de la coyuntura. Es un tema, algunos dirían milenario. Así es. Que estaba conversando con un colega hace unos días y me decía, por ejemplo, en los años 80 habían tres grandes problemas internacionales que parecían como muy visibles: África del Sur, Irlanda del Norte y la situación de Israel y Palestina. Bueno, el tema de África del Sur se resolvió, el tema de Irlanda del Norte se resolvió. Sin embargo, lo de Israel todavía no se resuelve. Sigue ahí, ¿no? Y algunos dirían que no tiene para cuándo. Es un tema que tiene raíces muy
muy hondas y muy complejas, y yo creo que ahí, más que un tema de liderazgo, es un tema estructural, si quiere, ¿no? que requiere más tiempo, y no es meramente que algún líder pueda salir al frente a plantear una solución. Permitime, por favor, Jorge, unos regalitos, señor director, para nuestro invitado de hoy. Eurotime Outdoor Watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de Clase Ejecutiva. Doctor Jorge Heine, entonces, cuando hablamos de gobernanza mundial, ¿qué pesa más, la razón o la emoción? Bueno, yo creo que la razón debe pesar más. Y nosotros tenemos temas como por ejemplo, el cambio climático, en que a veces le da la impresión a uno que la emoción, negar este fenómeno obvio, tiende a primar por sobre la razón, que es toda la evidencia empírica y toda la evidencia científica que nos indica que tenemos un problema serio. Pero yo diría también, Ricardo, que es muy importante, que hablábamos de liderazgo anteriormente, que los líderes le transmitan a sus electorados, a su ciudadanía, con la emoción necesaria, las soluciones que se requieren. Si se plantean en forma demasiado fría, en forma demasiado académica, en forma demasiado científica, algunos dirían, por ejemplo, que el presidente Obama, que es un talento extraordinario, a veces peca de ser demasiado didáctico, de ser demasiado académico en sus cosas, en no ponerle suficiente emoción a sus discursos, que son tan buenos, porque es un orador muy elocuente. Entonces, yo diría que se requiere un balance entre las dos cosas. Para cerrar tenemos 20 segundos. América Latina, ¿cómo la ves? Yo América Latina la veo muy bien. Creo que estamos en... Hay un libro reciente que se ha publicado, un buen amigo mío, Raúl Rivera, que se llama Nuestra Hora. Y yo creo que eso refleja muy bien lo que está pasando. Yo diría que estamos pasando por un momento excepcional. En 200 años de historia, nunca la región había podido resistir los embates de una crisis financiera del norte como lo hizo el 2008-2009. Eso, a mi juicio, es muy revelador. ¿Coincidís entonces que esto es uno de los rincones mejores del planeta para los próximos, por lo menos 15 o 20 años? Asia y particularmente América del Sur son las dos zonas que yo seguiría particularmente. Doctor Jorge Heine, realmente ha sido una alegría tenerte aquí y poder disfrutar este momento contigo. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Y señores, bueno, nos hemos dado, gracias a Jorge Heine, mucho alimento para pensar hoy en Clase Ejecutiva. Nos escuchamos mañana, viernes a las 17 horas, en Radio Palermo, en FM 94.7, en Clase Ejecutiva Radio. Y nos volveremos a ver, Dios mediante, el próximo jueves a las 22:30 para darnos aún más alimento para pensar aquí, en Clase Ejecutiva. Thank you.